y verso 12, Apocalipsis capítulo 20, verso 12 dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Estaremos estudiando el libro de la verdad, número 1. Número 2, el libro de las obras. Número 3, el libro de la vida. Dice Daniel capítulo 7, verso 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de muchos días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono, llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Verso 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y miriadas de miriadas asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Dice Apocalipsis 20:11: y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y no se encontró ningún lugar para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Aunque sabemos que el Apocalipsis es un libro simbólico, no son literales, sin embargo, en estos versículos nos da una idea de un registro que se lleva allá en el cielo, y que en el día del juicio jugarán un papel determinante. La pregunta es: ¿cuáles serán los libros que se abrirán en el juicio? ¿Nos salvarán o nos condenarán? El juicio estaba basado, según aquí el texto, en las cosas escritas en los libros, porque dice el verso, según sus obras. Primeramente, según el texto, se ven los muertos, dice, grandes y pequeños, y esta audiencia está de pie ante Dios. De pie significa para recibir juicio. De pie significa para recibir sentencia. Están en esa condición. Toda la humanidad es convocada a juicio. No hay escapatoria, no hay quien pueda decir: no asistiré a ese tribunal, no asistiré. Alguien pudiera mencionar, no es así el asunto. Mateo capítulo 25, verso 31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a los unos de los otros, como separa el pastor las ovejas de los cabritos. Dice aquí el Señor en Apocalipsis que aquellos
grandes y pequeños, están de pie delante del trono de Dios. Y en Mateo 25:32 dice que serán reunidas delante de Él todas las naciones. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Número 1, el libro de la verdad. El libro de la verdad. Se abrirá ese libro. Este libro se abrirá para juzgarnos de acuerdo de lo que allí está escrito. Puede usted notar ahí en Juan capítulo 12, en el Evangelio de Juan capítulo 12 y versículo 47, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Dice el verso, si alguno oye mis palabras, si alguno oye mis palabras y no las guarda, dice el texto, yo no le juzgo, porque no viene a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Según este texto, su propósito primario es salvar al mundo, según Juan capítulo 3 y verso 16. La parte final del Sermón del Monte, la misma insistencia acerca de oír y guardar. Esto significa obedecer las palabras de Jesús. Ahí en Mateo capítulo 7 y versículo 24. Mateo en el capítulo 7, hablando en el Sermón del Monte, Jesús dice, 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice el versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, y no las obedece, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Lucas en el capítulo 11, Lucas en el capítulo 11 y verso 28, dice la Escritura, y él dijo antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan y la obedecen. Es lo que dice la Escritura, es lo que dice la palabra del Señor. El énfasis de este versículo, Juan capítulo 12, verso 47, si alguno oye mis palabras, versículos que leímos, fíjese, si alguno oye mis palabras y no las guarda, dice, yo no le juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El énfasis de este texto, de este versículo, no es venir al mundo para condenar al mundo, porque el mundo ya estaba bajo condenación. ¿Cuántos pensarán que Juan capítulo 3 y verso 16 es también un texto de juicio? Ahí se enfatiza el acto supremo de amor, ¿sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo, un amor extremo, un amor supremo, un amor grande, así dice el texto.
Pero ese amor que Dios demostró al mundo se convierte en juicio sobre el hombre. Cada quien por su actitud hacia ese don de Dios, ese amor que Dios regaló, el rechazarlo se convierte en juicio para cada uno de quienes lo desobedecen. La salvación era el objeto, según el texto, Juan 3:16, pero el juicio era la consecuencia de no obedecer la palabra del Señor. Juan capítulo 12, versículo 48 dice el texto: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Note, la palabra que he hablado, esa le juzgará en el día final. Entonces, estamos explicando que se abrirá el libro de la verdad. La palabra de Dios en aquel día final será abierta para determinar también. Es importante conocer lo que dice la palabra de Dios, porque dice el Señor: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Dice la palabra que he hablado, esa le juzgará en el día final. Tiene quien le juzgue, dice el texto. El verbo está en tiempo presente, está teniendo, dice el griego. Jesús ya le está juzgando. El verbo tener y juzgar está en tiempo presente. Voz activo, modo indicativo. O sea que la palabra de Dios, al obedecerla, la persona está siendo salva. Aquellas personas que vienen a la obediencia a la palabra de Dios son salvas a través del bautismo y la perseverancia en la doctrina. Pero aquellas personas que rechazan la palabra de Dios, dice Jesús, están bajo condenación. Las mismas palabras de Cristo, esas que uno rechace, se enfrentará contra Él y lo acusará ante el Padre en el último día. Tanto a los del Antiguo Testamento y también los del Nuevo Testamento, Dios nos ha revelado el contenido de este libro para salvarnos, para que lo guardemos, para que lo obedezcamos. Dios habló a través de su palabra a los antiguos. Dios nos habla hoy en día a través de su palabra. Dice Deuteronomio capítulo 30, allá en el Antiguo Testamento, hablando de lo que está escrito, hablando de lo que Dios ha revelado en su palabra. Deuteronomio en el capítulo 30, versículos 11, dice la palabra de Dios, dice el texto bíblico: porque este mandamiento que yo te ordeno, fíjese bien, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá? ¿Y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos?
No tienes que ir tú en un cohete para ir y escuchar la voluntad de Dios. No tienes tú que cruzar los mares, el Atlántico, el Pacífico, el Golfo de México, para ir y escuchar mandamiento, palabra de Dios. Dice la palabra que está cerca de ti, no está lejos. Es importante entonces, de una manera frecuente, ir a la Escritura para conocer de la palabra de Dios, para obedecer la palabra de Dios, porque esta palabra que el Señor ha hablado nos va a juzgar en el día final. Efesios en el capítulo 3, el Nuevo Testamento. Efesios en el capítulo 3 y verso 2 dice el texto bíblico, Efesios capítulo 3 y verso 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Dice el verso 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Fíjese, leyendo lo cual podéis entender. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora, dice, es revelado. Como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Dice la palabra de Dios, leyendo lo cual podéis entender. Es por tanto necesario, mis hermanos, conocer el contenido de este libro. Es importante, es necesario, porque se va a abrir en el día final, se va a abrir en el día del juicio. Dice también ahí, punto 2, se va a abrir el libro de las obras. Se abrirá también el libro de las obras. Este libro contiene todo lo que el hombre hace mientras está vivo. Es decir, todo acto, todo hecho, toda palabra, todo pensamiento está en la mente de Dios. Dios no necesita libros para acordarse de los actos de toda la humanidad. Simplemente son figuras para ilustrarnos que nadie escapará del juicio de Dios. Nadie. Será un juicio justo. Un juicio parcial. Este libro contiene todo lo que el hombre hace mientras está vivo. Este libro se abrirá para juzgarnos de acuerdo a lo que hayamos dicho. Seremos juzgados por los hechos, pero también seremos juzgados por las palabras que revelan los pensamientos y el carácter. Nuestras palabras son producto de nuestros pensamientos. Nuestros hechos son producto de nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son declarados a través de nuestras palabras, a través de nuestros hechos. Dice Eclesiastés capítulo 12, verso 14, porque Dios traerá toda obra a juicio. Note, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Todo.
¿Qué cosas están ocultas en nuestro corazón? ¿Cuáles son los secretos? ¿Serán revelados en aquel día cuando ese libro sea abierto para declarar las obras existentes en ese libro? El libro de las obras. Dice Apocalipsis, y los libros fueron abiertos. Hay varios, muchos. El juicio futuro será la prueba final. Segunda a los Corintios, capítulo 5, verso 10, dice, porque todos nosotros, Pablo está hablando a la iglesia en Corinto y se incluye, dice, porque todos nosotros tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo, dice la versión La Torre, dice a cobrar cada uno lo hecho en el cuerpo mortal según lo que obró, ya sea bueno o sea malo, ante el tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo es una alusión metafórica al lugar en el que el Señor se sentará a evaluar la vida de cada uno de los cristianos. Dice Pablo, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para ser evaluados. Es importante lo que dice Hebreos capítulo 8 y verso 12. Hebreos en el capítulo 8 y verso 12 dice el texto bíblico importante para nosotros: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Primera carta de Juan, capítulo 1, verso 9. Si confesamos, dice Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y la pregunta es, ¿cómo andas en este libro? ¿Cómo andas en este libro? Dice Mateo capítulo 12, verso 36, y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. De toda palabra ociosa, de toda palabra que no sea para bien, toda palabra ofensiva, toda palabra que lleve una mala intención. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Palabras inútiles, palabras perniciosas, palabras que no hacen ningún bien, porque las palabras revelan nuestros pensamientos. Lo que hacemos, lo que hablamos, es lo que está en nuestro interior. Es lo que dice Eclesiastés. Es lo que dice versículos que leímos, que Dios traerá toda obra a juicio, que tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Dios quiere borrar lo malo que está escrito en este libro. Dios quiere borrarlo.
Pero como dijo el escritor a los Hebreos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Pero para eso tienes que venir al arrepentimiento. Para que esas palabras perniciosas, esas palabras inútiles, esas palabras sin sentido sean perdonadas, esos actos, hechos malévolos sean perdonados por el Señor, como dice Juan capítulo 1 verso 9, confesando tus pecados. Confiesa tus pecados, arrepiéntete delante de Dios para que esa obra mala sea borrada de esos libros que van a ser utilizados para juzgarnos en el día final. Dios quiere borrar lo malo que está escrito en este libro. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahí está escrito toda obra, todo acto, todo pensamiento. A veces decimos, es que las palabras se las lleva el viento. Bueno, es un dicho popular, es un dicho nuestro, pero delante de Dios las palabras no se las lleva el viento. Si no estamos arrepentidos de un pecado, ese pecado, esa palabra, ese hecho está anotado en la mente de Dios. Ese hecho está allá arriba en la mente de Dios, figuradamente escrita en esos libros. Hago esto a escondidas, al cabo nadie me ve. La puerta está cerrada, no hay cámaras de vigilancia, no hay micrófonos que puedan delatarme, por lo tanto puedo decir, puedo hacer. Dios no necesita cámaras. Dios no necesita estar literalmente presente para saber lo que dices, para saber lo que haces. Él es omnisciente, Él es omnipresente. Es importante entonces que vengas al arrepentimiento para que ese pecado sea borrado de esos libros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo andas en este libro? ¿A quién engañas, mi hermano, mi hermana? ¿A quién engañas? A la iglesia, quizá a mí me puedes engañar, a tu madre, a tu padre, o al hermano, o a tu esposo, o a tu esposa, lo puedes engañar. A Dios no. A Dios no lo engañas. Dice ahí el verso ahí que leímos Apocalipsis, que dice que no se halló lugar para ellos, aunque huyeron. Por más que huyas en aquel día, no podrás escapar del juicio. Todos, dice el verso, todos, de pie ante la presencia de Dios. Todos en general. Dice Isaías, capítulo 43 y verso 25, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo, y no recordaré tus pecados. Si tú confiesas, si tú te arrepientes, si tú cambias de carácter para que tus pensamientos no revelen tu carácter, a veces no muy grato, para que tus pensamientos no revelen tus acciones no gratas, hay que modificar, hay que arrepentirnos, hay que cambiar. ¿Cómo? Confesando. ¿No crees que la palabra, que al hermano alguien se le olvidó, aquella ofensa, aquel insulto, se le olvidó al hermano? Bueno, quizá, pero a Dios no se le olvida, si no hay arrepentimiento. Yo soy el que borro tus transgresiones, si hay arrepentimiento. Hay otro libro. Se va a abrir el libro de la vida también. Es lo que dice Apocalipsis. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Dice, y otro libro fue abierto. Un libro. Y es el libro de la vida. Este libro contiene los nombres de quienes serán salvos
el registro de los salvos. Al estar escrito nuestro nombre allí, es causa de gozo y regocijo. Lucas, en el capítulo 10 y verso 19, dice el texto bíblico: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo, y nada os dañará. Dice el verso 20 de Lucas 10, pero no os regocijéis de que los espíritus se os someten. No les dé gusto por eso, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Eso sí debe ser causa de gozo. Eso sí debe ser causa de regocijo. Que nuestro nombre esté escrito allá en los cielos. Filipenses capítulo 4 y verso 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, dice, cuyos nombres están en el libro de la vida. Fíjese, cuyos nombres están en el libro de la vida. Esto debe causar un gozo, esto debe causar un regocijo. En aquel día, cuando los libros sean abiertos, el cristiano fiel no está allí pensativo, no está allí con dudas, con incertidumbres, que pudiera aparecer nuestro nombre en esos libros de malas obras. El cristiano fiel, el cristiano arrepentido, está feliz, está dichoso porque su nombre está escrito en ese libro de la vida, como dijo Pablo a los hermanos allá en Filipos. Dijo el Señor en Mateo capítulo 25, verso 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, fíjese, el rey, aquel que está sentado en el trono para juzgar. Entonces el rey dirá a los de su derecha, dice, venid, venid benditos de mi Padre. La bienvenida a aquellos que están escritos en el libro de la vida. Venid, benditos de mi Padre, dice el Señor. Heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me diste vestido, estuve en la cárcel y me visitaste. Venid, benditos de mi Padre. Vengan. Este libro se abrirá para nombrar a quienes serán salvos. ¡Qué alegría, qué regocijo! Cuando el Señor articule, exprese, mencione nuestro nombre. El Señor saca el libro de la vida y empieza a nombrarlos allí escritos. Venid, bendito de mi Padre. Saturnino Zúñiga, venid. Christopher, Miguel, Obed. Pareciera como si nuestro corazón multiplicara los latidos al escuchar nuestro nombre escrito en ese libro. ¿Cuál sería su gozo? ¿Cuál sería su regocijo al escuchar su nombre que está escrito en el libro de la vida?
Los que reciben esta bendición en el día final serán los que se han preparado para recibir la bendición de Dios. Sí, porque tú te preparaste, porque tú leíste la Escritura, porque esas palabras dichas por Dios te van a juzgar y tú fuiste obediente. Tú te preparaste, eras uno de los seleccionados que Dios preparó la salvación hacia el hombre, hacia este mundo, antes que él mismo fuera creado. Te preparaste, pecaste, sí, pero te arrepentiste, confesaste tu pecado. Resbalaste, pecaste, pero te arrepentiste. Con un corazón contrito, humillado, le pediste perdón a Dios. Y Dios borró esa falta, Dios borró ese pecado. Porque te vio a ti contrito, te vio humillado, arrepentido. Sé propicio a mí que soy pecador, decía aquel hombre. Al corazón contrito y humillado, perdonarás, oh Dios, decía David. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Recuerde que su nombre puede ser borrado del libro de la vida. Fíjese, recuerde, tenga usted en mente que su nombre puede ser borrado del libro de la vida. Dice Apocalipsis 3:5, el que venza será vestido de vestiduras blancas. El que venza, el que luche. Sí, aquel que cayó y se levantó. Al que venza será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. No lo borraré, porque usted es un vencedor, usted es un valiente, usted venció las tentaciones. Y cuando usted cayó, cuando usted ofendió, usted se arrepintió y Dios le perdonó. Por lo tanto, dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. ¿Estás listo? No podemos engañar al Creador. No podemos engañar a Dios. Es imposible. La parte final, como nota reflexiva, dice Apocalipsis capítulo 20 y verso 15. Note, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dice otra versión, y si alguno no se encontraba escrito en el libro de la vida, fue arrojado al estanque de fuego. Y el que no se halló inscrito, nuestro nombre no estaba en los libros. Ya la hice porque Dios mencionó todos los nombres escritos en esos libros. Por lo tanto, significa que estoy escrito en el libro de la vida. Resulta que tu nombre fue borrado. Dios borró tu nombre. Porque pecaste y no te arrepentiste. Porque no te preparaste para esto. Porque te bautizaste para el perdón de tus pecados, pero no creciste, no maduraste. No predicaste el Evangelio, no amaste a los enemigos, no amaste a Cristo, no amaste a Dios. Te envolviste en las cosas de este mundo, te envolviste en la escuela, te envolviste en el trabajo, te envolviste en la familia, en cosas pasajeras. Y tu nombre fue borrado. Tu nombre no está allí.
Quizá podíamos estar ahí con una esperanza al ver que el Señor está leyendo los nombres de los ahí inscritos en ese libro de la vida. Y le da el Señor vuelta a la página y menciona los nombres. Y luego nuestros ojos se fijan en ese libro y quedan como 5 páginas nada más. Y Dios le da otra vuelta y nuestro nombre no es mencionado. Y nuestra mente empieza a sentir ahí temor, pavor, porque nuestro nombre no ha sido mencionado. Y nada más queda una hoja y el Señor lee ahí los que están escritos y nuestro nombre no apareció, porque fue borrado. Porque sí te bautizaste, sí. Venías a la iglesia, sí. Cantabas, ofrendabas, participabas, sí, hacías todo eso. Pero fue rutina solamente. Fue costumbre. Nada más. No lo hacías con devoción. No lo hacías por amor al sacrificio de Cristo. Tu vida se volvió rutinaria, monótona, insignificante. Y no apareció tu nombre. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida. ¿Por qué no se halló inscrito? Porque fue borrado. Sí, porque no hacías la voluntad de Dios, te hacías cosas no gratas. Andas noviando con personas que no son gratas, que son mundanas. Tus compañeros no son gratos. Te gusta mentir, te gusta el vicio, te gustan las malas palabras. Tu nombre fue borrado. Y fue arrojado, dice, al estanque de fuego. Ese fuego que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Y también para los que no se han arrepentido. Qué triste condición. Qué triste situación. ¿Qué va a pasar con usted? Si su nombre no se mencionó, es que no se mencionó porque no estaba escrito. La apertura de los libros, la apertura del libro de la verdad. Lea su Biblia, hermano, hermana, lea su Biblia. Dice el Señor que las palabras que Él aquí declaró son las que nos juzgarán en aquel día. Sea lector bíblico y sea usted obediente a la palabra de Dios. Daniel habla de juicio, capítulo 7, versos 9 y 10. Está en armonía, en concordancia con Juan, Apocalipsis, capítulo 20 y verso 12. Habla de juicio. Aunque dicen que Daniel habla de la caída de Roma, el juicio contra Roma, pero tiene aplicación a Apocalipsis. La Biblia es el libro que nos ayuda si lo obedecemos. La apertura de los libros, los hechos de aquellos desobedientes. Nadie va a escapar. La apertura del libro de la vida, los nombres de los allí salvos. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Hagamos conciencia de esto. Juan ya vio allí el juicio final. Estamos en proceso nosotros. Todavía podemos, si queremos. El Señor les bendice. Vamos a estar de pie para cantar un himno que nuestro hermano tiene preparado.